Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy voy a estar limpiando y decorando mi casa para Navidad. Es uno de mis vídeos favoritos del año, así que espero que os guste tanto como a mí, que os distraiga, que os relaje y, ¿por qué no?, que podáis coger alguna idea si os gusta algo. Voy a empezar montando el árbol porque realmente es lo que me da más trabajo, así que lo primero que he hecho con todo el dolor de mi corazón es quitar el sillón y llevarlo a la habitación del ordenador con la palmera porque no me caben las dos cosas. Al principio quería dejar el árbol con el sillón, pero es imposible. Lo he probado y no queda bien. Queda demasiado cargado, no puedo abrir la puerta del balcón, así que no puede ser. Y ya lo estoy echando de menos porque es un sillón que uso muchísimo y de hecho este año no tenía ninguna prisa en montar el árbol porque sabía que seguramente tendría que quitar el sillón, pero bueno, es algo temporal y esto en muchas casas pasa, que hay que hacer modificaciones para poner el árbol de Navidad. Mi árbol es del Leroy Merlin, es el modelo Himalaya nevadito de 2,10 metros y hace ya varios años que lo tengo y la base es del Corte Inglés. Lo primero que hay que hacer antes de nada es abrir todas las ramitas. Esto es lo más pesado, lo más tedioso, pero es muy importante hacerlo si queremos que el árbol quede bien. Y cuando acabas de abrir todas las ramas ya estás hasta el moño y luego toca lo peor, que es poner las luces. Al menos para mí. Cada año digo lo mismo, pero el año que viene me voy a comprar un árbol con las luces incorporadas. Es que colocarlas me pone hasta de mal humor. En fin, contadme en comentarios si a vosotros también os pasa. De hecho, un poco más adelante vais a escuchar una conversación entre mi marido y yo sobre este tema. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sun said it's just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, and that's what we do. 3 días después. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with... Ahora le pongo las luces. Yo las pongo siempre encendidas porque así voy viendo que queden bien repartidas por todo el árbol. Y sé que no las pongo bien porque para hacerlo bien hay que enrollar rama por rama y tal, pero una vez lo intenté hacer así y me quedé sin luces antes de llegar a la mitad. Así que ahora le doy vueltas y ya está. Estas luces son de Amazon, ya hace varios años que las tengo. La verdad es que estoy muy contenta con ellas, aunque no me guste ponerlas. Y son de 1000 LEDs y al tener el cable transparente se disimula bastante bien con el árbol nevado. No soporto poner las luces, te lo digo en serio, ¿eh? Para el año que viene vendemos este árbol y compramos uno con luces. Pues ya veis, en mi momento de agobio máximo estaba maldiciendo todo y mi marido me decía que se suponía que montar el árbol era algo bonito. Que luego veo el árbol montado y me encanta y lo que tú quieras, pero el momento de pelearme con el cable no me lo quita nadie. Y ahora por fin viene la mejor parte, que es decorarlo y ponerle los adornos. La decoración que le he puesto al árbol es la misma que la del año pasado. Yo soy partidaria de utilizar lo que ya se tiene, porque al final cambiar
toda la decoración del árbol cada año es un dineral y bueno, pues si se quiere hacer, estupendo, pero a mí me gustan estos tonos y quería volverlo a poner igual, aunque este año he comprado un par de cosas para darle un toque diferente. Le he comprado unos lacitos marrones de terciopelo y también unas velas que funcionan con pilas, son velas LED y me gusta mucho cómo quedan. Todos los adornos, las bolas de terciopelo, las bolas transparentes y las lágrimas son de Amazon, excepto algunas bolas que son del Corte Inglés. Estos son los lacitos que he comprado, son pequeños de terciopelo y me gusta mucho cómo quedan. Además, en la caja vienen muchísimos, de hecho no los he puesto todos. Y estas son las velas LED. Me gustan mucho porque llevan la pinza y las pones en la ramita que tú quieres, se aguantan muy bien, funcionan a pilas y creo que vienen 12 unidades. Además funcionan con mando a distancia, así que no hace falta que las apagues una a una, las apagas con el mando y las enciendes también con el mando y es mucho más cómodo y además tiene función de temporizador, así que se apagan solas cuando pasan 6 horas. Los lazos y las velas también los compré en Amazon y si os interesa el enlace me lo pedís en comentarios y os lo paso encantada. Voy a seguir con el resto del salón, que nada, simplemente le voy a poner un par de detalles. No me suele gustar recargar demasiado, así que voy a empezar por el mueble de la tele y lo voy a limpiar con Zabón, que es el limpiador que os enseñé en el último vídeo, que es el que estoy utilizando últimamente. Me está gustando mucho y la verdad es que os lo recomiendo, sobre todo porque es un limpiador libre de tóxicos, mucho más seguro para nuestra salud y es a base de aceites esenciales. A mí el que más me ha gustado es el de pomelo y lima. Los otros dos, sinceramente, no me acaban de convencer, pero bueno, eso va a gustos. Y además es multiusos, se puede limpiar todo con este producto. Y una cosa que os voy a decir que he notado es que el polvo tarda más en ponerse en los muebles. No sé si será por los aceites esenciales o qué, pero es la sensación que me da. En el mueble de la tele simplemente voy a poner este trenecito que es de Action y es una auténtica cucada. No llegó ni a los 10 euros y bueno, me parece una preciosidad. Y aquí pues estaba haciendo pruebas, quité el jarrón y puse este árbol de cristal con luces que también es de Action, pero no me acaba de convencer, así que no sé si lo acabaré quitando. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light while we're dancing around the Christmas tree. Aquí en el sofá he cambiado un poco los cojines. Esta funda que estoy colocando ahora es de hace varios años de H&M Home. Me gustan mucho los tonos que tiene, es así como de lino. También he colocado el cojín de copo de nieve que lo compré el año pasado en Pepco, pero este año lo he visto también en tienda, además es muy económico. Y el cojín de bastón de caramelo en color beige lo compré el año pasado en West Wing y este año también lo tienen en la web.
Lo siguiente que hago es limpiar la mesa de cristal. Antes les doy un repasito a los posavasos antes de guardarlos, que por cierto ya están disponibles de nuevo. Os dejo el enlace en la cajita de descripción de este vídeo. Son posavasos hechos a mano de resina, muy resistentes. Hay 3 modelos disponibles, este es uno de ellos. Y bueno, han estado mucho tiempo agotados, pero ya vuelve a haber stock. While Santa's busy saying ho ho ho, we're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake. Esta es la nueva vela grande de Mercadona, que tiene un precio de 5,50, se llama Crème Brûlée y las notas que tiene son caramelo, violeta y nata montada. La verdad es que me encanta, huele como a la de toffee pero más suave. Y de las que tiene grandes ahora Mercadona es mi favorita. Ahora me paso a la habitación. Este año tenía ganas de decorar más la habitación de Navidad. Hasta ahora no la decoraba demasiado, solo le ponía 4 cosas, pero este año me apetecía ponerle más. Así que en la chimenea he puesto esta guirnalda artificial que lleva luces incorporadas y es de Action. Y lo mejor es el precio, no llegó ni a los 8 euros, sinceramente para lo económica que es, está muy bien. Y también puse estos portavelas de cristal que los tengo por toda la casa porque me encanta la luz que dan cuando la vela está encendida. Os quiero contar algo que me hace muy feliz. Hemos apadrinado a una perrita de la protectora. Ya que no podemos adoptar, sentía la necesidad de ayudar de alguna forma y vi que había esta opción, así que no lo hemos dudado. Es una perrita que se llama Dina, es un amor, ojalá pudiéramos adoptarla. Y como padrinos pues podemos ir a verla siempre que queramos, sacarla a pasear, jugar con ella, hacerle mimos, darle cariño y hacerle compañía. Hoy hemos ido a conocerla y ha sido muy emocionante y bueno, en el momento de dejarla pues me da mucha pena, sé que lo voy a pasar muy mal y que voy a llorar mucho, pero prefiero ayudar y aunque sea pues el rato que esté con ella, que su vida sea un poco mejor, a con tal de no sufrir, mirar para otro lado y no hacer nada. Así que bueno, ya os la enseñaré por aquí, os grabaré alguna cosita cuando esté con ella y ya os contaré un poquito más. En estas estanterías quité toda la decoración de otoño y tenía una idea para hacer aquí para la que necesitaba libros
plantas y casitas de cerámica. Las casitas son de Tevi, que las compré las 4 iguales, las plantitas son las que ya tenía por casa y necesitaba libros, que de hecho libros tengo muchos, pero tenían que ser de colores así neutros, blanco, beige, y todos los libros que yo tengo son de colores muy llamativos, entonces no tenía el efecto que quería conseguir. Los podía poner al revés, pero estas estanterías no aguantan mucho peso, así que por seguridad pues he puesto libros falsos, libros decorativos. Al final lo que quiero que hagan es el efecto de decoración, ya está. También le voy a poner una guirnalda de luces y la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Es que mucha gente da por hecho que si no ven libros de verdad en una casa es que la gente que vive en ella no lee. Y yo leo muchísimo, ya lo sabéis, pero tengo los libros en un armario escondidos porque no tengo sitio para ponerlos a la vista. Y hay gente que no tiene libros, pero lee mucho porque lee en un libro electrónico. O sea, es que no entiendo esa forma de juzgar, ¿no? Por lo que vemos. No tiene libros, eso es que no lee. Pues a lo mejor lee más que tú, ¿no? Pero lee en formato electrónico y no tiene libros o los tiene guardados como yo. Ya me gustaría a mí tener una biblioteca con una estantería llena de libros, pero en esta casa pues no tengo sitio y no va a ser. Pero es eso, ¿no? Que me hace mucha gracia el hecho de que alguien diga, ay, pues no veo ni un libro, eso es que no lees. Como si no leer te hiciera peor que otra persona que lee. Pues bueno, hay personas a las que no les gusta leer y hacen otras cosas, prefieren escuchar audiolibros o yo qué sé. O simplemente, pues eso, leen en formato digital y por eso no tienen libros. Es que mucha gente por espacio ya ni puede tener libros y los tiene en el libro electrónico. En fin, que no a todos nos gustan las mismas cosas, que a unos les gusta leer, a otros no, y nadie es mejor o peor persona por ello. Ahora me voy a la cocina. Lo primero que voy a hacer es vaciar el lavavajillas, que lo había puesto antes de ponerme con el árbol de Navidad y ya había terminado, así que antes de ponerme a hacer cualquier otra cosa, esto es lo primero que tengo que hacer para que no se me acumule todo. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time. También voy a sacar las tazas de Navidad y voy a recoger las cosas que tengo de otoño, que básicamente era lo que quedaba en las estanterías porque el rincón del café ya no podía aguantarme más y ya lo había puesto casi todo de Navidad. Tenía muchas ganas de poner una cortina de luces en la ventana de la cocina y encontré esta en Action. Es que en Action se encuentran verdaderas gangas porque es una cortina de luces bastante grande y no llegó ni a los 8 euros. Es de 1,40 m por 3 metros y viene con estos ganchitos tipo ventosa para sujetarla. Y bueno, cuando la vi y vi el precio, no dudé en comprarla porque había estado mirando este tipo de cortinas por internet y pasaban de los 100 euros. Así que aunque no encaje del todo con la anchura de la ventana, la cortina es un poco más grande, creo que ha quedado bastante bien. Lo primero que hice fue limpiar con alcohol el marco superior de la ventana, que es donde iban a ir pegadas las ventosas para que se engancharan bien y no se cayeran. Ha sido mi primera vez poniendo una cortina de luces. Me costó un poco al principio, sobre todo también porque es un poco incómodo al tener que estar subida en la encimera y todo, pero bueno, al final me gusta mucho cómo ha quedado. Prefiero poner la cortina de luces que las luces del árbol.
the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. Cuando ya está la cortina colocada en los ganchos, hay que ir soltando cada tira y darle un poquito de forma. Yo creo que voy a necesitar algunos ganchos más para distribuir mejor la cortina, pero bueno, de momento se queda así y ya los compraré. I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Y bueno, el tema es que tuve que colocar la cortina, o sea, tuve que colocar los ganchos en el marco de la ventana porque la ventana va de la encimera al techo. Es decir, más arriba del marco no hay pared, hay techo ya directamente. Porque, claro, para el tema de abrir la ventana me habría resultado más cómodo colocar los ganchitos arriba. Aquí me di cuenta de que había colocado mal los ganchos y no podía abrir la ventana. Y claro, esta ventana la tengo que abrir para ventilar todos los días. Así que moví un ganchito, una ventosa, la moví de sitio para poder abrirla. Pero mirad lo bonita que queda con la luz apagada. Da un efecto súper acogedor. Me gusta tanto que la dejaría todo el año. Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da. Con la cortina ya puesta, que era lo que me daba más trabajo, me voy a poner con las estanterías. Primero lo voy a sacar todo, las voy a limpiar bien porque cogen bastante polvo y después ya voy a colocar algunas cositas de Navidad. A ver, las tazas de los ganchitos de izquierda a derecha. La del reno es de Starbucks de hace un par de navidades, la segunda es de un bazar, la del arbolito es de Temu de hace 2 años y la del muñeco de jengibre es de Pepco de este año. En estas estanterías hay cosas que nunca cambio, como los botes y la planta. Básicamente la planta es decorativa y los botes pues porque me van muy bien, porque guardo té, café y azúcar. Después he puesto el cartelito blanco que pone Xmas, que es de Sinsai, de hace ya varios años. Una lámina que no es navideña, pero bueno, me apetecía poner esa. Y en la parte de abajo puse la tabla de madera con los cuernos de reno, que es de Temu. El arbolito de cerámica blanco con luz es de Muy Mucho. Y la casita que también tiene luces y es de Action. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, yeah. I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.
Para la zona del café había puesto la lámina de Navidad, también la vela navideña que es de Primark de este año, y voy a añadir este bote para las galletas que es de Primark del año pasado. También voy a poner esta casita de cerámica que es igual que la que he puesto en las estanterías, que es de Action, me compré 2, y el pinito que es de Amazon y bueno, vienen en un montón de tamaños y está genial para hacer pueblitos navideños o para decorar cualquier rincón. Voy a poner estas galletas en el bote que las compré hace poco en Tiger y además de ser muy bonitas, están buenísimas. En la barrita solo pongo un par de detalles, esta tabla de madera y este bote navideño que es de Action del año pasado. No puedo llenarla de cosas porque si no, no me puedo sentar a comer. Y por cierto, en este bote guardo los tickets de la compra, del supermercado y demás para tenerlos a mano y que no estén por ahí por el medio. Por último me voy al recibidor, que es la única estancia que no voy a terminar porque me faltan cosas, me faltan adornos que no encuentro y no sé dónde están. Los tendré que buscar bien o si no comprar algo, porque también me gustaría poner una corona en el espejo o alguna guirnalda o algo. Le tengo que dar una vuelta, pero bueno, ya lo pondré. De momento voy a poner estas casitas de cerámica de diferentes tamaños con unos pinitos para hacer un pueblito navideño. El año pasado ya hice uno pero más pequeño encima de un libro y este año he preferido hacerlo así. Las casitas son de Teddy y de Amazon. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que hayáis cogido alguna idea para decorar vuestro hogar esta Navidad. También espero que os haya gustado mucho el árbol con las cositas que le he puesto este año. Si os ha gustado este vídeo me ayudáis mucho si me dejáis vuestro like y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!